¿Qué tal? ¿Estáis ya preparados para el fin de semana? Porque ya es viernes, ya está aquí y como todos los viernes a las 4 y 5 de la tarde, ya sabéis que no faltamos a la cita. Living Zamora ya está aquí y vamos a hablar de cómo se está moviendo Zamora en general y también cómo tiene ese impulso la gente joven que muchas veces necesita en una ciudad y en una provincia en la que siempre estamos hablando de despoblación, de envejecimiento, de estas cosas tan aburridas, pues les damos un pequeño impulso y para eso están nuestros invitados en el día de hoy, que en el día de mañana estarán en Villarrín de Campos para ese Día de la Provincia haciendo su archiconocido podcast en la provincia de Zamora, Mucho Cuceo. Tenemos a dos de sus responsables. Tenemos para empezar a Elena Escolar. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y tenemos por otra parte a Alberto Alonso de 22AC. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, Pablo, todo muy bien y encantado de estar aquí contigo. Bueno, para empezar, lo dicho, Día de la Provincia, ya ampliamos fronteras. No sé si es la primera vez que salís fuera de la provincia. O sea, a la provincia, quiero decir. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Hemos salido? Uno sí. sí. Mira, ya hemos estado en la pelea, ¿eh? Hemos estado en Pereruela. En Pereruela. Sí. Hemos estado en Pereruela, de salir de la ciudad. Pero sí que a sitios más grandes no. Por ahora nos habíamos quedado y es un placer estar en el Día de la Provincia, la verdad. Y en el Día de la Provincia, ¿cómo os lo tomáis? Sí. Pues no sé, es algo como muy grande y muy guay que nos quieran tener allí y podamos estar con la gente y hablar y todo eso y hacer pues lo que mejor se nos da, preguntar y curiosear, bucear. Significa un poco que ha crecido, ¿no? La cosa, ya no sé si se fijan en el Día de la Provincia, que Sí. desde la Diputación consideran el acontecimiento más importante del año, vamos, quiero decir, que organizan ellos, que cuenten con vosotros, significa que habéis crecido, ¿no? Sí, lo más bonito es que empiezan a considerar que Cuceo es un espacio de juventud y tener en todos los eventos que ocurren en la ciudad o en la provincia esa representación de juventud a través de Cuceo, pues nos sentimos muy orgullosos. También que arriesgan, ¿verdad, Elena? Porque las preguntas a veces que hacen Sí, no saben a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Así que también son un O sea, poco... como la primera y última. Exacto, igual son un poco inconscientes, siempre decimos, ¿verdad? Sí. De llevarnos, Bueno, pero... no tiene que tener miedo. No tiene que tener miedo. Un día tenemos que traerle a Pablo un test, algo aquí para Sí, un testcuzo o algo así nuestro. De Claro, esto, que Es son que se nos cosas de da las que muy hacéis, bien. pero para que quiero Sí. decir, la gente que nos esté viendo, pues, como digo, ya es archiconocido y ya os conoce mucha gente, pero los que no os hayan escuchado, hacéis ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de entrevistas que muchas veces pues se nota un poco la curiosidad que tenéis Sí. sobre todo los jóvenes y bueno, la iniciativa. Y que no son entrevistas como tal, como una entrevista que te puede hacer cualquier otra persona, que igual nos metemos un poco más en curiosidades que quizá no te suelen preguntar, y eso, test, juegos... Ujú. ¿Y tenéis pensado ya, pues no sé si podemos decir algo del día de mañana o algo que tengáis preparados? ¿A quién vais a entrevistar? ¿Con quién vais a hablar? En general no sé si podéis desvelar algo. Un poquitito podemos contar, ¿verdad, Elena? poquito, Tendremos sí. un set al lado de todo la zona del fotocall, de por donde van a ir pasando tanto alcaldes como autoridades, como los propios premiados. premiados. Y vamos a hacer un poco show libre. Como curiosidad, Pablo, así te lo cuento. Yo siempre cuando preparamos los programas con los cuzos no suelen ni buscar información de quién es esa persona. Entonces esa naturalidad es realmente la que luego se traslada en los programas. Y por eso todos los que vienen siempre nos trasladan de... Pero esto es tan diferente de lo que me han hecho nunca, porque entramos en temas muy normales, muy de su vida, muy de conocer a la persona y no tanto ese otro carácter periodístico, porque ni somos periodistas, ni lo pretendemos, así que es un espacio muy de cuceo, de salir a la calle como se salía por las noches al fresco, ahora que estamos un poco en esta época también de verano, y cucear, conocer un poco Efectivamente, eso. cucear, que es Cucear. esa palabra tan bonita zamorana y que estamos utilizando también mucho en todos los sentidos. Es decir, que eso, que no, bueno, no sois periodistas, está claro, pero en cualquier caso sí que compartís esa parte de curiosidad, ¿no? De iniciativa, de intentar conocer un poco más, de, bueno, qué puede haber detrás de este personaje, qué puede haber detrás de esta profesión, oye, ese tipo de cosas bueno, que es positiva y realmente que... no quedarse solo en la parte superior de qué Superficial, hacen, sí. sí, superficial de qué es tu trabajo, qué tal, sino meterte más adentro en su vida, en qué hacen ellos y por qué están con nosotros. Muchas veces es encontrar, Pablo, el porqué de esos modelos. Es decir, tenemos que estar orgullosos de que en nuestra ciudad y en nuestra provincia hay personas que se dedican a muchísimas causas, muchos campos y que son referentes, por lo menos a nuestro nivel. Así que en ese caso es llegar un poquito a ellos y que también los jóvenes entiendan que las metas están mucho más cerca que lo que no es YouTube o lo que es TikTok, sino que tenemos metas mucho más cercanas de gente de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que se dedican, sobre todo sí que percibimos mucho a lo que sienten, es gente con mucha pasión por sus profesiones
Y eso es muy bonito también que los jóvenes lo perciban, que puedes dedicarte a lo que quieras y siempre con esa pasión. Una relación simbiótica en ese sentido, que se note pues bueno, la energía con la que cada uno, tanto los jóvenes como pues, lo que decimos, los entrevistados, la gente que pone por detrás también esa energía de su vocación profesional, que es importante no perderla. Un punto importante que veo yo de este Mucho Cuceo es la relación ya con el mundo rural, ¿no? Directamente. El carácter rural del que no tenemos que huir en la provincia de Zamora, porque es así, porque somos rurales prácticamente, y claro, la gente joven un poco ese apego al mundo rural. No sé cómo veis de esta manera que, por otra parte, y yo os lo digo, el mundo rural aquí en Zamora es de las cosas más agradecidas prácticamente que hay, y nosotros, por ejemplo, cuando vamos con la tele, vamos, siempre están muy encantados, siempre son de los que posiblemente más nos sigan en televisión. No sé en este sentido cómo afrontáis esta aventura. Al fin y al cabo, nosotros buscamos darle voz a la gente. Entonces, el mundo rural, y más aquí en Zamora, es gente a la que hay que darle voz y saber que están ahí, porque luego se habla de la España despoblada, la España vaciada, no sé qué, pero sigue habiendo gente en los pueblos, sobre todo aquí en Zamora, y poder estar con ellos, hablar con ellos, saber, pues quieras que no, pues es un orgullo poder saber que están ahí y poder, dentro de nuestras medidas, darles voz a ellos también. Sí. Estar en Villarrín nos va a permitir no solamente estar con las autoridades y con los invitados, sino también estar con la gente del pueblo. Vamos a preguntar y vamos a estar con la gente y que nos cuenten, nos opinen, nos digan un poquito estos eventos que se llevan a los medios rurales, la importancia que tiene. Así que, como bien dice Elena, visibilizar mucho más allá, evidentemente, lo que hacéis los medios, que es maravilloso dentro de la provincia, y desde aquí, pues evidentemente, agradeceros y daros la enhorabuena, pero sí que esa otra parte de redes sociales, de llegar un poco más a la gente joven y de otra manera, de una forma más distendida. No es que nosotros como adultos les contemos a los jóvenes lo que es, sino que jóvenes del propio Cuceo le cuenten a jóvenes lo que hay y lo que ocurre dentro de nuestra provincia. Efectivamente, que le digan cómo mola. De tú a tú se habla. Lo bien que está. No sé, Elena, si tenéis ganas de entrevistar a alguien concretamente, no sé si en cuanto a los premiados, alcaldes. Pues quizá los premiados a mí es lo que más interés me da, que nos cuenten un poco ya no solo qué han hecho para estar allí, porque pues es por ello están allí, sino qué hacen, cómo se sienten de poder estar en el Día de la Provincia y recibiendo un premio por poder estar allí. Y bueno, a las autoridades sobre todo para agradecerles que hayan contado con nosotros, claro, para poder estar. Es el reconocimiento, claro, ¿no? A Mucho Cuceo y lo que decimos, que muestra un antes y un después en este sentido, ¿no? También de abrirse a la provincia, también de ser reconocidos de esta manera. En ese sentido también sois vosotros un poco unos premiados. Sí, al final nos une a todos los que estaremos allí en Villarrín el orgullo de ser de Zamora, de la provincia, y creo que eso es lo que nos vamos a felicitar unos a otros, y los entrevistados sí, palpar esa parte quizás más humana de lo que les une a Zamora, del por qué, de qué razón, creo que es un poco más en lo que indagaremos y lo que estaremos por allí pues preguntando. Haremos juegos, Elena, ¿no? ¿Algún juego caerá o alguna cosa? Hombre, algo un poco complicado, si no es un cosa rollo. complicada, si no, no seríamos nosotros, de poner un poco en aprieto, así que eso haremos por allí. Sacar un poco de la zona de confort. Correcto, un poquito, ¿no? Es de lo que se trata. Es lo importante, ¿sabes? Sacarnos un poquito de la zona de confort y hacer cosas diferentes, que es un poco la idea. Es el espacio, Cuceo es así, es un poco la intención, y la verdad que estamos muy agradecidos, en este caso a la Diputación, de que haya querido contar con nosotros para estar allí presentes, así que un verdadero orgullo. Vosotros en Cuceo no tenéis muy marcado tampoco el inicio y el final de las temporadas, como puede ser de otra manera, pero porque de hecho decís que a lo largo del verano vais a hacer también alguna otra cosa, pero más o menos sí que va a ser de lo último que vais a hacer, ¿no? En cuanto, pues eso, lo que normalmente llamaríamos una temporada, pues eso, septiembre, junio, sería de lo último, ¿no? El Día de la Provincia. Sí. Bueno, sí, contento. Sí, ya más o menos, aunque luego siempre surgen cosas a lo largo del verano y eso, más o menos ya hasta septiembre, que volvamos a empezar otra vez con la tercera temporada ya. Tercera temporada que se dice bien, ¿verdad? Sí, qué orgullo, ¿no? Sí. Son muchas ya. La verdad que es maravilloso. ¿Cuántos años tienes tú ahora ya? Yo 17. Tú tienes 17, sí. O sea, ya el año que viene te toca venir desde la universidad. Sí, pero bueno, no va a ser ningún tipo de problema. Pudiendo venir a estas cosas, encantada. O sea, ¿ya la próxima temporada ya serás universitaria o todavía te queda? Sí. Vale, es que podría ser, no sé. Bueno, en cualquier caso, lo que decimos, una temporada, no sé si nos podéis hacer un poco balance de cómo ha sido pues este 2024-2025 para vosotros. Yo lo definiría con solo una palabra, crecimiento.
Porque hemos pasado, yo me acuerdo de cuando estábamos ahí en el local grabando nuestros podcasts con un micro pequeñito y ahora, joder, poder que nos llamen para ir el Día de la Provincia, para hacer podcast con gente que quiere que hablemos de ellos, pues no sé, es haber crecido en una manera muy grande y de la que podemos estar muy agradecidos, yo creo. Sí, esa parte pública y también la parte social. Creo que el podcast ha crecido muchísimo en esa parte de colaboración con muchas entidades solidarias, Asociación contra el Cáncer, Azaica. No nos podemos olvidar de nuestros solidarios siempre de diciembre, en este caso Una silla para Hugo, que para nosotros nos ha marcado muchísimo. Exacto, nos marca muchísimo. Así que la palabra yo creo que es perfecta, es crecimiento no solamente en la parte pública, en la parte social. Sí. Y luego lo bonito que es que ya nos busquen a nosotros para poder hacer un mucho buceo. Creo que eso es algo muy bonito y que nos está ocurriendo en todos los ámbitos. Sí, además de todos los ámbitos, quiero decir, no está centrado en tanto ámbito evidentemente provincial, político, educativo, deportes, estamos un poco en todos los campos, así que en ese sentido encantados. Qué bueno, y además, quiero decir, como os decís de todos los ámbitos, también lo que os lleváis, ¿no? También lo que conocéis de fuera, lo que le podéis contar, pues eso, a amigos, a todo el mundo de hemos hablado con tal. ¿Algo que os haya sorprendido a lo largo de la temporada? No sé, yo creo que... Ya sé que os toca elegir, que parece que os toca elegir una persona, es lo primero que se te ocurre. De todos aprendemos algo. Sí. A mí de la temporada el que más me marcó fue el solidario, Una silla para Hugo, haber recaudado todo el dinero que recaudamos para ayudar a una persona que lo necesita y ver la cara de agradecimiento de sus padres y de él, para mí fue lo que más me llenó. Pero de todos aprendemos algo, de todos... O sea, a ellos les damos el poder de poder visibilizarlos en nuestra medida, pero nosotros también nos llevamos algo de ellos y ese intercambio de cosas yo creo que es lo más bonito. Ese intercambio, claro, que se lleven algo positivo, pues eso, lo que decimos, ese buen rollo también, sorprenderles, sacarles de la zona de confort, pero tampoco mucho, con un poquito de anestesia, ¿no? Con amabilidad y... Que no se asusten, que quieran volver. Sí, que crean, bueno, si os están pidiendo, es que funcione y que la gente está cómoda, más o menos, ¿no? Sí, vamos, supongo que sí, si no... No hemos repetido, ¿verdad, Elena? Intentamos en las 2 temporadas que hemos tenido no repetir invitados para que sea, pues, dar oportunidad un poco. Pero igual esta tercera temporada nos hemos quedado con ganas de gente a lo mejor de un poquito más, ¿sabes? De tener un poquito más con nosotros. Así que, bueno, iremos abriendo en septiembre un poco la temporada y viendo un poco, recibiendo y viendo cómo va. Al final no deja de ser la espontaneidad de cuceo. Así que no tenemos nada fijo, vamos haciendo más o menos, nos va llegando, nos vuelven locos los proyectos, así que cualquiera que nos quieran meter, nosotros vamos de cabeza. Al final, nosotros pensábamos que íbamos a tener solo un programa al mes y es eso, te van llamando, te van diciendo y acabas haciendo lo que te digan porque para eso estamos y ya que se nos da la oportunidad. Pero bueno, también habláis de espontaneidad, tal vez como de improvisación, que una parte la tiene, pero eso no quita otra cosa que es la parte del trabajo, la parte de que está currada, la parte de que al final, quiero decir, cuando tienes cariño a una cosa y la haces constantemente, pues eso se nota, ¿no? Y eso se hace a través de las horas que se le dedican al trabajo, lo que se piensa en casa, lo que luego en el momento, pues bueno. Nosotros tenemos esa parte, pero sobre todo yo quiero agradecer a Alberto porque al final es el que, al que contactan, el que habla, el que nos organiza, el que nos dice, pues tenéis que estar aquí, hacer esto, no sé qué. Él tiene muchísimas horas de trabajo detrás de esto y pues, no sé, es un orgullo que nos hayas dado esta oportunidad a los jóvenes de poder hablar y visibilizar. Mira, no me esperaba yo por esta parte. Sí, es muy política, es muy política, Elena. Pero es un auténtico placer. El podcast costó arrancarlo, que la gente creyera, no solamente las autoridades a las que le estamos, a los patrocinadores, Diputación, Ayuntamiento, Caja Rural, Vive Radio, evidentemente, La Opinión, siempre han estado con nosotros desde el principio, han creído en el proyecto, eso es maravilloso. Pero también hay que convencer a estos jóvenes de decirles, tenéis aquí vuestro espacio para poder desarrollaros, para poder que os escuchen, que es algo que también es importante que siempre piden. Así que el agradecimiento es mutuo y que sean muy generosos en eso, en querer estar. Siempre hay que romper una lanza a favor de los jóvenes sin prejuicios. Sea quien sea el invitado, piensen más o menos en esa línea o algo que digan no estén de acuerdo, siempre con educación, siempre exponiendo sus razones, pero siempre escuchando. Sí, es algo que tú concretamente, Alberto, fuera incluso de mucho crucero, siempre lo has dicho, ¿no? Darle una voz a la gente joven, darle la voz a los niños. En este caso, por ejemplo, es un ejemplo de la valentía, por ejemplo, que puede tener esta gente joven, que igual pues los adultos a veces pues no tenemos tanto, ¿no? Pues sobre todo en Zamora, tener una idea, ir a por ella
vaya, da muchas veces un poco de vértigo, da muchas veces un poco de miedo de ¿y si fracaso? Exacto. ¿Y si tal? ¿Y si no es rentable? Sobre todo desde el punto de vista muchas veces empresarial, pero oye, pues es de lo que se trata, ¿no? Si le pones cariño, hay que creer un poco en Zamora y Zamora responderá. Si no lo pruebas, no lo vas a saber nunca. Efectivamente. Y siempre te arrepentirás, ¿no? Siempre hay tiempo para arrepentirse o para estar orgullosos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar en el Día de la Provincia? Nada, son cosas que nos van ocurriendo, hitos que va logrando el Mucho Buceo, que la verdad que yo creo que no esperábamos, de tener desde la luego afluencia que no. de gente que luego tenemos, el seguimiento que vamos teniendo. Es algo que nos hace sentirnos orgullosos y, como digo yo, a los veteranos mucho más, porque al final Cuceo es un espacio abierto, pero sí que la raíz o la semillita está puesta en los veteranos que quisieron estar desde el principio en todo esto. Ahora que bueno que ya hemos terminado, hemos hecho un poco balance, algo de cara al futuro, ¿queréis cambiar algo, queréis pulir algo, tener nuevas ideas, algo Sí. o por ahora, como habéis dicho muchas veces, aquí todo fluye, aquí vamos a Queremos dejarlo? fluir, pero queremos cambiar un poco el formato, a ver cómo vamos evolucionando, meternos más en las redes, poder hacer más cosas online para poder llegar a más gente, pero también seguir haciendo nuestros shows en directo, porque pues quieras que no, en Zamora hay mucha gente que no tiene redes sociales y igual no podemos llegar a ellos si no hacemos programas en directo, y hay que mezclar un poco para llegar tanto a los jóvenes como a los más mayores. Claro, y lo chulo también, ¿no? Sí. Un poco el directo delante de la gente y bueno, y de esta manera, pues, como decimos también, y como bien has dicho, llegar al resto de muchas veces de los zamoranos que muchas veces no tienen redes sociales y una bonita manera al final de continuar con este proyecto Sí. que, como decimos, más de 2 años, o sea que para empezar ya, sentiros orgullosos porque Sí. os lo habéis ganado, ¿no? Es verdad, es verdad. Y pisar más la calle, que vosotros, Pablo, nos podéis dar un máster, ¿verdad?, en esto de pisar la calle, pero creo que es muy importante el contacto con la gente en la calle. Así que a lo mejor sí que, igual que estamos en el Paraninfo normalmente, pero a lo mejor sí que hacer algún programa más de calle, directamente en la Como más calle. encuestas a la gente, Exacto. ¿no? de a pie, que Exacto. tiene mucho que decir también. Muchísimo. Así Sí. que en ese sentido creo que es otro de los caminitos que tenemos por ahí para esta nueva temporada intentar iniciar también un poquito. Pues chicos, Elena, Alberto, muchas gracias como siempre por estar con nosotros, muchas gracias ya pues, por la pasión que le ponéis a vuestro proyecto y que se nota al final del día y al final como decimos, de estas temporadas y nada, solamente pediros que continuéis así. Pues muchas Muchas gracias, Pablo, de verdad por la invitación y que la admiración es mutua. Así que en ese sentido también enhorabuena por vuestro trabajo. Pues todos contentos y ahora lo que vamos a hacer es irnos a publicidad, pero no os vayáis porque tenemos muchas cosas de las que hablar, que ya está el Z Live aquí en Zamora y vamos a daros unos pequeños aperitivos de lo que ha sido y de lo que todavía tiene que ser, porque recordemos que la programación va a continuar todavía hoy y mañana. Aún así vamos a hablar de muchas más cosas y también vamos a tener con nosotros, vamos a mostraros una entrevista del alcalde, un poco balance de los 10 años que lleva desde que comenzó esta aventura. Pero eso tiene que ser después de publicidad. Así que unos consejos publicitarios y volvemos. Pues ya estamos de vuelta y vamos a lanzarnos directamente pues con esos 10 años desde que Francisco Guarido llegó al Ayuntamiento de Zamora. Sí, ya han pasado 10 años, estamos en 2025, llegó en el año 2015. ¿Cómo pasa el tiempo? Y por ello hemos decidido hacerle una entrevista pues haciendo un poco balance de lo que han sido estos 10 años y lo que se espera de cara al futuro. Con él ha estado nuestra compañera Cristina Calvo. Bueno, pues nos encontramos en alcaldía con el alcalde de Zamora, Francisco Guarido. Muy buenos días. Buenos días. Justamente hoy, en este 13 de junio, hace 10 años que Francisco Guarido era investido alcalde por primera vez en la ciudad de Zamora. 10 años al frente del Ayuntamiento de Zamora. ¿Qué recuerda? No sé si recuerda, tiene claro aquella... Yo recuerdo esas imágenes, ¿no? Ese primer pleno de toma de posesión, cuando salió al balcón. ¿Qué recuerda de todos aquellos días? Bueno, fue muy agradable, fueron, pues no sé, a lo mejor había 2000 personas en la plaza, nunca se había producido hasta entonces y probablemente sea un hecho que difícilmente se pueda volver a producir. Hubo una euforia, una ola de optimismo en aquel momento, se vio muy bien el cambio y sinceramente yo sentí mucho estrés, mucha responsabilidad, hubo días que dormía muy poco.
Bueno, en 10 años yo creo que nos hemos ido estabilizando y sinceramente creo que el balance de los 3 mandatos, en la mitad, pues ha sido muy positivo. ¿Fue una sorpresa muy grande para usted y para la gente que le acompañaba en aquella candidatura? Fue un sorpresón. Nosotros no nos lo esperábamos. Es verdad que habíamos ido creciendo durante 16 años en la oposición, mientras nuestro partido a nivel nacional no crecía, y eso, bueno, nos hacía intuir que podía haber un empuje también en el 2015 de votos, pero claro, en esa cantidad pues no nos lo esperábamos nadie, porque nuestro objetivo como lista de Izquierda Unida nunca fue alcanzar el objetivo de la alcaldía. Todo lo que se presenta lo dice, pero nosotros sabíamos que éramos y somos un grupo pequeño, minoritario, que aspirábamos a trabajar por nuestra ciudad, a trabajar por nuestro partido, a trabajar porque las cosas socialmente fueran a mejor. Nos ha tocado en Zamora, pues nos tocó en Zamora, y lo hubiéramos hecho igual en cualquier provincia y en cualquier pueblo de España. Nos tocó y creo que hemos cumplido, pero nosotros nunca tuvimos la pretensión del poder por el poder, sino que nosotros estamos como grupo político que somos para servir a la sociedad donde estemos. Francisco, en estos 10 años, ¿en qué cree que ha cambiado Zamora, que ha aportado Izquierda Unida a Zamora en general a la ciudad? Bueno, pues yo creo que ha aportado muchas cosas. Nosotros estamos en una situación económica muy difícil, había 14 millones de deuda. Y es verdad que, yo lo digo siempre, que bueno, también a mi antecesora le tocó una época muy difícil. Fue la crisis del ladrillo, una crisis económica brutal. Nosotros cuando entramos recogimos una situación muy calamitosa, no había ningún proyecto en el ayuntamiento y hemos dado la vuelta a la situación poco a poco. Creo que hemos hecho una buena gestión económica que se ha traducido también en una política de obras considerable, y también es verdad que el segundo mandato fue la pandemia. A todos nos perjudicó muchísimo, a todas las administraciones, y yo creo que en este tercer mandato pues estamos recogiendo en la calle los frutos de mucho tiempo que hemos venido trabajando, y yo creo que el resultado es una ciudad que está, es verdad, completamente levantada en obras, y pedimos disculpas por ello, pero es que había que hacerlo ahora o no se hacía, ¿no? Hay más de 70 millones de inversión ahora mismo en la capital. Trabajamos con todas las administraciones, con la Diputación, con la Junta de Castilla y León, con el propio Gobierno de España. Tenemos obras compartidas con todos y eso nos da también un plus de que hemos sabido hacer las cosas bien. Yo creo que el tener unas relaciones institucionales como las hemos tenido, intensas, fluidas y de mucha coordinación, bueno, creo que demuestra que el grupo de Izquierda Unida pues ha sabido moverse con respeto hacia los demás, porque nosotros sabemos que somos un ayuntamiento donde, entre comillas, dicen que es el gobierno de los comunistas, pero ese gobierno yo creo que se ha puesto sobre la mesa de que ya no asusta a nadie y que hemos trabajado con solvencia. No solamente el grupo de Izquierda Unida, sino también en los 2 mandatos, primero y último, este tercero, en que hemos trabajado en coalición con el PSOE. Lo hemos sabido hacer bien. De todos esos proyectos de estos 10 años, ¿de cuál se siente usted más satisfecho? Bueno, yo creo que la obra del mercado de abastos, que es una obra muy difícil, porque hay concesionarios, hay personas, hay negocios y era muy difícil de coordinar, está saliendo muy bien. Creo que la obra del Puente de Piedra ha quedado bien a pesar de esas últimas dificultades, de que si el pretil, etcétera, pero ha quedado bien. ¿Se va a solucionar? Perdóneme que le pregunte. ¿Tenemos ya la solución sobre la mesa del tema del pretil? Nos han propuesto una solución el director de la obra y creo que va a salir para adelante. ¿Podemos saber cuál es? Bueno, pues es crecer unos 6 o 7 centímetros el pretil. Sí. La piedra, subir la piedra. Sí, pero se puede hacer sin cortar el puente, se puede hacer bien. Creo que el Museo Pedagógico ha sido una obra también muy bonita, muy bonita. No ha sido cara, pero ha sido una obra de colaboración con la Universidad de Salamanca que va a dar muy buenos resultados. Y luego yo creo que lo que se está haciendo ahora en la ciudad pues es un cambio completo de toda la ciudad, las obras de las travesías y las obras que hace el propio ayuntamiento, las obras que se están haciendo también otras administraciones con fondos europeos, la reforma del Parador, el Conservatorio de Música, el Centro Cívico que estamos haciendo en colaboración con la Junta de Castilla y León, y creo que a partir del verano que viene pues bueno, vamos a ver una ciudad distinta y estamos poniendo todos pues las bases y los mimbres, estamos creciendo en población para que el final del mandato sea un final con solvencia, con los deberes hechos, y desde luego creo que va a quedar una impronta, pero no solamente de lo que hemos hecho,
sino que estamos preparando también el futuro para los próximos 4 o 5 años. Hay una subvención que hemos pedido a Europa de 15 millones, EDIL, que yo creo que va a marcar nuevos proyectos en la ciudad de Zamora, nuevos proyectos como la rehabilitación de la piscina climatizada, un nuevo pabellón de deportes, la ampliación de los llanos. O sea, estamos trabajando pues de cara también al siguiente mandato. Yo creo que es importante decirlo, es decir, conmigo puede acabar un ciclo, pero desde luego el ciclo de la lista de Izquierda Unida no se ha acabado. Quedan todavía 2 años de mandato, pero al menos ahora, en estos momentos, en esos 10 años, ¿tiene alguna espinita clavada a decir este proyecto o me hubiera gustado poder hacer algo que haya sido imposible? Bueno, todo es posible hacerlo, pero todo no es posible hacerlo a la vez. Y es verdad que hay cosas que se han ido retrasando. El parque de bomberos está ya iniciado otra vez por la segunda fase. Bueno, hemos resuelto el tema y la obra va a seguir adelante. También vamos a acabar el Banco de España próximamente, que hay un final de obra también, pero es proyectos que se han quedado más retrasados porque, como digo, no se puede hacer todo a la vez. El nuevo edificio municipal pues es una de las batallas que hay que dar, y vamos a dejar también las bases puestas para que se haga. La accesibilidad de este ayuntamiento a través de la obra que se va a hacer en la parte de atrás y que ha tenido muchas dificultades porque apareció la muralla, apareció un cubo de muralla, ha habido sus dificultades con patrimonio que yo entiendo, ¿no? Es una obra que también se nos ha retrasado, pero lo tenemos todo en cartera y yo sí garantizo que va a quedar en la caja dinero suficiente para acometer todo aquello que, bueno, pues que se haya ido retrasando, pero que vamos a dejar, como digo, las bases puestas para que todo se vaya a hacer en el siguiente mandato. Francisco decía antes que los primeros días que le costó dormir y que se ha tenido un poco que adaptar. Bueno, como todos, cuando tienes un nuevo trabajo, es lo que esté con mucha más responsabilidad. ¿Cuál es el peor recuerdo o el peor momento que le ha supuesto ser alcalde? Bueno, yo creo que los primeros meses fueron difíciles cuando compruebas que no hay ningún proyecto en el Ayuntamiento de Zamora de obras ni de ningún tipo, y que además había cosas que venían de atrás, de mucho tiempo atrás, y que estábamos obligados a acometer. Por ejemplo, el contrato de limpieza y recogida de basuras, por ejemplo. Yo, como he estado mucho tiempo y estuve mucho tiempo en la oposición, sabía que había dificultades también en parques y jardines y que había cosas bastante irregulares que también había que resolver y que tenía que afrontarlas de alguna manera, y eso desgasta muchísimo porque no dejan de ser algunos funcionarios públicos. Del parque de bomberos se hablaba de hace 25 años, incluso 30 años, y yo sabía que era una obra que teníamos que afrontar nosotros y va a acabar en este mandato y lo garantizo, ¿no? Entonces, ese pasado que yo sabía que existía, porque bueno, pues llevaba muchos años en el ayuntamiento, y ver cómo estaba tan vacío todas las estanterías del ayuntamiento con una deuda considerable, pues era lo que fueron momentos difíciles porque prácticamente todo era pensar, programar cómo salvamos esta situación, cómo revertimos la situación de la economía y cómo empezamos a hacer cosas en la ciudad, porque para eso se pagan los tributos, para hacer cosas en la ciudad. Renovar recogida y limpieza de basuras fue muy importante y eso se está viendo ahora, y limpiar las irregularidades que había en parques y jardines para mí ha sido una de las cosas más difíciles que hice con mi buen concejal Romualdo, que era el concejal entonces de Parques y Jardines. Ya para ir terminando, Francisco, 2 años que quedan de mandato y siempre hablamos, porque lo dijo usted muy alto y muy claro la última vez, ¿no?, que no iba a continuar, que eran los últimos 4 años que iba a estar como alcalde. ¿Tienen ya pensado en Izquierda Unida, se habla de posible sustituto, de cómo va a ser esa línea de continuidad que esperan tener de cara a las próximas elecciones municipales? Bueno, nosotros somos una organización nacional, somos una organización regional y tenemos también que cumplir nuestros plazos, ¿no? A nivel regional también hay que cambiar la dirección, pero todo también se va retrasando porque se prevé que haya elecciones próximamente en las Cortes de Castilla y León, y bueno, pues también nuestra organización regional tiene que cambiar y después cambiar a la provincial. Queremos elegir nuestros candidatos cuando los elija también Izquierda Unida en otras ciudades, en otras provincias. No queremos ser nada tampoco diferentes. Lo que está claro es que
habrá nuevo candidato de Izquierda Unida y sí que habrá también una ayuda por mi parte siempre al futuro candidato, a los futuros candidatos, porque yo creo que si se ve en nuestra lista, pues hay gente muy competente, hay gente muy trabajadora, hay gente joven y yo creo que hay gente que se ha ganado el respeto de todos los partidos. De todos los partidos que están en la oposición, que por cierto yo creo que también hay que valorar el clima de no tensión que hay en los plenos del Ayuntamiento de Zamora. Yo creo que hemos logrado conectar también con la oposición, que nos critica lo que ellos creen que tienen que criticar, pero lo hacen con respeto y nosotros también damos contestaciones con respeto. Tener un buen clima político es imprescindible porque los chicos jóvenes se van a fijar en nosotros, en lo que sacáis por la tele o en lo que sale por la radio, y como se comporten los políticos será el ejemplo, igual que son los maestros. Creo que los políticos también debemos de ser ejemplo ante nuestros jóvenes de cómo comportarnos en un mundo de la política que es una actividad imprescindible en la sociedad. Y ya por último, casi una curiosidad, y ahora que hablábamos de Izquierda Unida, ¿ha tenido muchas ofertas de Izquierda Unida o de otros grupos de izquierdas para encabezar listas? Hablo de nivel regional, de nivel nacional. ¿Se lo han ofrecido, supongo, en distintos momentos? Alguna vez al principio, pero como siempre dije que no, pues desistieron. Se acabaron las ofertas. No, yo creo que debemos de centrarnos en Zamora, porque también nuestro partido pues, ha evolucionado hacia unas situaciones en las que, como es sabido y es público, nuestra organización siempre ha discrepado. Es decir, nosotros, todo lo que se ha llamado las confluencias, lo hemos visto siempre con cierta reticencia y, bueno, tenemos derecho a verlo así, y eso también me ha desanimado mucho a ocuparme de cosas externas que nos obligaban a confluencias con grupos con los cuales yo creo que hicimos bien desde el principio, en el año 15, en no confluir. Yo creo que la gente nos ha valorado esa situación y nos lo seguirá valorando. Y además creo que el tiempo nos ha dado la razón. Creo que Izquierda Unida tiene como organización un respeto local, tiene un respeto regional y un respeto nacional. Y yo creo que hemos puesto en Zamora nuestro granito de arena de cómo nos comportamos la gente de Izquierda Unida, cómo sabemos gobernar y cómo sabemos también tener una relación diplomática con el resto de las instituciones, creo que en estos momentos ejemplar. De acuerdo, Francisco, pues gracias por atendernos y ánimo y suerte para estos 2 años que restan, que ya es poquito. Los necesitaré, muchas gracias. Gracias. Y también conocemos ya cuál es el cartel de cara a las edades del hombre, pero no solamente ello, sino que prácticamente en la presentación que ha tenido lugar en la iglesia de San Cipriano, pues se han dado muchos detalles de cómo van a ser estas edades del hombre y cómo van a afectar a Zamora. También muchos de los artistas que vamos a poder ver, estamos hablando por ejemplo de Zurbarán, pero bueno, en cualquier caso lo que vamos a hacer es vamos a lanzarnos directamente a ver cómo fue esa presentación del cartel, que ha sido, como decimos, mucho más que eso, que una presentación de cartel. Este es el cartel que anunciará las edades del hombre de Zamora que tendrán lugar a partir de octubre de este año 2025. Un cartel con un fondo blanco, fresco e innovador. En letras, el título de la edición, Esperanza, con las primeras en verde y la Z destacada en color bugambilla. Debajo una corona de espinas y unas flores como metáfora de la esperanza y en los mismos tonos. Se trata de una obra del Departamento de Arte de la Fundación Edades del Hombre. Todas las administraciones presentes en el acto han destacado que esperan una edición memorable. La muestra en la que estamos trabajando y se va componiendo a través de un preludio y de 3 capítulos que hemos denominado momentos y que irán transitando por sentimientos y emociones, desde la desesperanza hasta la redención en el camino de combatir el miedo, el principal enemigo de la esperanza. Y si el relato constituye el primer elemento diferenciador de las edades, el segundo es la selección de piezas. En la exposición cohabitarán algunas de las mejores obras de los grandes maestros de la historia del arte de nuestro país. Estarán los Juan de Juni, Gil y Diego de Siloé, Pedro Berruguete, Gregorio Fernández, Felipe Vigarni, El Greco, Salcillo o Zurbarán, entre otros, además de otros grandes nombres que se irán desvelando a lo largo de estos próximos meses, sin olvidarnos, por otro lado, de los artistas de nuestro tiempo.
Junto a sus obras contaremos con otras de carácter devocional, también procedentes de nuestros pueblos y parroquias, que nos ayudarán de una manera fundamental a transmitir el mensaje. Lo más importante de una tarea ardua, difícil y delicada como es la selección de obras no es escoger una gran pieza, afortunadamente eso resulta sencillo en Castilla y León, sino cerciorarse que es la mejor con la que podemos construir nuestro relato. Remembranza fue un éxito y yo creo que esta edición también, sin duda, va a ser un éxito. Yo creo que tenemos que atender, como decíamos, todos los frentes, sobre todo una ciudad como Zamora, una ciudad que necesita del turismo, una ciudad que necesita que se hagan cosas aquí, que atraigan gente, pero también que creen economía, porque yo creo que la cultura, la minoritaria, la que es más mayoritaria y todas, aparte de cultura en sí mismo, son factores económicos que hay que tener en cuenta. Hemos elaborado ya un mapa de aparcamientos que le va a dar una infraestructura, yo creo que potente, es decir, hay que contemplar esos pequeños detalles para que todo sea un éxito. La publicidad yo creo que también la tenemos encarrilada y, desde luego, como dice esta segunda edición, si entonces fue remembranza, ahora la palabra que utiliza el cartel es esperanza, y yo creo que ahí tenemos que tener en esa palabra un valor fundamental, esperanza en que esta ciudad vaya para arriba, en que esta provincia vaya para arriba. Aunque las Edades del Hombre se van a celebrar aquí en la ciudad, una ciudad que tiene un patrimonio con la milla del románico inigualable, queremos que esas personas que vengan a la propia ciudad también puedan disfrutar de la provincia. No hablo solo de ese turismo patrimonial religioso, hablo del turismo de naturaleza, hablo del turismo gastronómico. Y además esas personas, bien lo decía el alcalde, lógicamente cuando un evento de estos se monta tiene que tener también una repercusión económica para el territorio, tremendamente importante para asentar población y seguir mejorando. Lógicamente, en estas edades, nosotros como institución tenemos que mostrar ese escaparate de los productos de Zamora, esos productos que están bajo las marcas de calidad, bajo las denominaciones de origen, bajo la marca de alimentos de Zamora Exquisiteza, donde además de ese turista, ese visitante que venga, de conocer ese patrimonio inigualable de una edición única, porque además, bien lo ha dicho José Enrique, que no se suelen repetir obras de arte en todas las exposiciones de las edades, van a tener que cuidar el espíritu, cuidar la mente, pero también cuidar esas degustaciones de productos mágicos que tiene esta provincia de Zamora. Queremos alentar a los zamoranos. Es una ocasión para que Zamora brille, para que Zamora se levante, para que Zamora viva su futuro ciertamente con esperanza. En tiempos donde muchas veces parece que se impone la queja o el pesimismo, yo quiero invitar a mirar con esperanza. Esa palabra que tiene a Zamora incluida. Esta exposición es una invitación a levantar la cabeza, a reconocernos en lo que somos, a apostar por el futuro que no está escrito, pero que depende de nuestro compromiso cotidiano. Eso queremos para Zamora. Aparejado a la propia exposición va todo ese programa de promoción de las edades, programa de promoción de nuestra cultura, de nuestros monumentos, de nuestro patrimonio, para llegar al máximo número de personas que vengan, que nos conozca, que las edades del hombre, la exposición de las edades del hombre, sea ese reclamo que ya es nacional e internacional, para que Zamora sea esa ventana hacia el mundo. Y una vez que vengan y nos conozcan, que vuelvan, que Zamora vale la pena. La exposición va a estar desde octubre hasta abril, novedad también este año, por lo tanto seguimos avanzando, seguimos incorporando novedades en las exposiciones de las edades del hombre y hoy se da este pistoletazo de salida.
Y ahora ya sí, vamos a ver lo que nos espera de cara al fin de semana en la provincia de Zamora con nuestra agenda cultural. Hoy a las 8:30 tenemos en el Teatro Principal Niños Ferales. En el Teatro Principal de Zamora, uno de los espectáculos que vamos a tener va a ser hoy a las 8:30 de la tarde. No hay tampoco mucha programación, recordemos, porque hay otros eventos, como decimos, como por ejemplo el Z Live, del que le vamos a hablar después, pero en cualquier caso ya están viendo nuestras secciones habituales, también hay programación, como por ejemplo hoy a las 8:30 estos Niños Ferales en el Teatro Principal de Zamora. En el Ramos Carrión tenemos doble sesión de Baila la Vida, Vive tu Escena. Va a ser a partir de las 12 de la noche, tanto el sábado 14 de junio como el domingo a partir de las 12 de la noche en el Teatro Ramos Carrión. Concierto de la Cova Jazz, hay más música todavía más allá del Z Live y es este sábado a partir de las 12:30 de la mañana. Es concierto de una zamorana de musiquea, Lucía Gato. A las 12:30 de la mañana, la Cova Jazz. En Espacio 36 tenemos perspectivas de Adrián Marmolejo hasta el 28 de junio. Todavía tenemos un poco de tiempo, pero rápidamente, porque cuando nos metamos en la fiesta de San Pedro, cuando ya vayan a terminar, pues también finalizará esta exposición en Espacio 36. No se la pierdan. Y tenemos Vestir el Barro hasta el 31 de agosto. Es la exposición que nos queda en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Lo vamos a tener prácticamente todo el verano, cuando ya van cayendo algunas de las otras exposiciones temporales en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Y en el Museo de Zamora tenemos todavía hasta el 22 de junio, queda muy poquito tiempo para esa exposición Sayago, registros fotográficos de un paisaje, que se realiza con Eduardo Almeida y Santiago Santos. Pues normalmente a estas alturas del programa lo que solemos hacer es ponerles una canción de un grupo que va a actuar, pero en este caso vamos a ponerle un grupo que ha actuado y, como decimos, en el Z Live en el día de ayer ha habido, pues como decimos, una cantidad de conciertos de primer nivel. Por ejemplo, ese evento principal de cabeza de cartel del Z Live de Dream Theater, pero también ha habido otros grupos y vamos a visibilizarlos. Lo que vamos a escuchar ahora es Kissing Dynamite, que sonó así ayer en el Z Live. Eyes on the roof, have conversation from the car.
Está el Z-Live, ahí está Kissing Dynamite, que hemos podido vivir en el día de ayer. Todavía queda mucho Z-Live y todavía queda mucho impacto, no solamente, como decimos, musical, sino como también, por qué no decirlo, social, con esa riqueza que nos da este festival en la provincia de Zamora. Nosotros nos vamos a ir despidiendo de esta manera, vamos a ir despidiendo así Living Zamora, pero hay que recordar esas entradas de cine que todas las semanas, esas dobles entradas de cine que nos da Freddy con cada pregunta cada semana, y esta semana le tenemos que dar la enhorabuena a María Cubillas y a Adrián Herrero, que podéis acercaros por aquí, por las instalaciones de la 8 Zamora, para recogerlas. Nada más, que paséis un buen fin de semana y que sea cultural, que tenéis muchas oportunidades este fin de semana. Así que nada, buen fin de semana. Adiós.